La curiosidad no mató al gato. Qué frase más entretenida. Cuando me puse a reflexionar sobre la frase, me pregunté, ¿quién es la persona más curiosa que conozco? Y probablemente ustedes también la conocen, porque inmediatamente llegué a un nombre: mi suegra. Mi suegra lo quiere saber absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle. Si yo estoy conversando con mi señora de repente, tomando once sobre un tema, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Ella tiene que saber. ¿Qué vamos a hacer de vacaciones? Ella tiene que saber. Pero porque nos ama, porque nos quiere. Un saludo a mi suegra que está viendo esta charla. Pero la verdad es que la curiosidad es parte de la naturaleza humana. Siempre queremos saber cómo funcionan las cosas. Nos fascina la realidad, nos fascinan los procedimientos. Queremos saber por qué. Pero la pregunta es, ¿por qué queremos saber por qué? Y bueno, dije, no solamente voy a hablar de mi suegra, tengo que hablar de, a ver, ¿cuándo partió la curiosidad? Y si conversáramos sobre cuándo partió la curiosidad, sin duda, que tendríamos que llegar a hablar de Adán y Eva, ¿cierto? Porque esa curiosidad fue la que tuvo un resultado extraordinariamente complejo. Pero nos motiva, nos mueve, está en nuestra naturaleza. Yo dije, bueno, tengo que dar ejemplos positivos de curiosidad. Como médico, siempre el motor de toda la ciencia de la medicina ha sido la curiosidad. Tengo que contar ejemplos, por ejemplo, mujeres extraordinarias como Marie Curie, la primera persona que recibió 2 premios Nobel de física y de química por descubrir la radioactividad, ver cuáles eran sus propiedades, lo extraordinario que era, el avance para la medicina luego de tener los rayos X, era maravilloso. Y chuta, lamentablemente esta vez sí mató al gato. Marie Curie murió de anemia anaplástica, producto de la radioactividad. Dije, chuta, no puedo partir así la charla TED, tengo que contar algo positivo. Entonces dije, mira, voy a contar algo positivo. Mi hija mayor, Rosario, que tiene 4 años, el otro día me preguntó, papá, ¿la piel tiene capas? Yo dije, eso lo aprendí en histología cuando estaba en la universidad, mi amor. ¿Cómo? ¿Quién le dijo eso? Lo que pasa es que el otro día me saqué un pedacito de piel, un cuerito, y seguía teniendo piel. Entonces yo creo que tiene capas. Y yo lo encontré extraordinario, porque cada vez que uno se saca el cuerito de la piel, le sale sangre, y todo el mundo te pregunta y te dice, mira, tiene sangre ahí, chuta. Le sirvió para aprender y darse cuenta de que la piel tenía capas, por su curiosidad, por la interpretación que le daba a las cosas. Entonces, me interesó mucho poder preparar esta charla preguntándome si es que efectivamente la curiosidad no mató al gato. Como les decía, la curiosidad ha sido el motor de la medicina y de la ciencia. Desde la antigüedad, los filósofos, muchos de ellos fueron científicos, fueron médicos también. Y nosotros deberíamos preguntarnos cómo es que logramos en pocos cientos de años pasar de una expectativa de vida de poco más de 40 años, 6 de cada 10 personas hace 1000 años vivían menos de 40 años, muchos no alcanzaban los 5 años, a tener hoy una expectativa de vida sobre los 70 a 80 años. Los problemas que tenemos hoy en la medicina son problemas de enfermedades de adultos mayores y no de los jóvenes. ¿Y cómo hemos logrado ese avance? Bueno, a través de la curiosidad. La curiosidad. ¿Por qué podríamos preguntarnos que la curiosidad no mató al gato? Y yo comencé a investigar y dije, bueno, ¿de dónde habrá surgido esto? Sin duda que siempre tuvimos en la historia chamanes, ¿cierto?, que relacionaban lo místico, lo religioso y las curaciones, pero el primer tratado que podríamos decir existe sobre medicina lo hicieron los egipcios. Hace 4000 años atrás se encontró un papiro más de 20 metros de largo con todas las descripciones de los procedimientos, sin duda que también muchos con oraciones y atribuciones a los dioses, pero también con cosas que eran sin duda complejas. Por ejemplo, para curar algunas enfermedades utilizaban telas de araña, utilizaban vísceras de camello, que podría parecer asqueroso, pero no todas las veces se equivocaban. Por ejemplo, ellos utilizaban plantas que eran ricas en zinc para poder curar las heridas. Ellos no sabían que las plantas eran ricas en zinc, ni siquiera sabían lo que era el zinc,
pero sí habían visto que al aplicar ese ungüento en las heridas lograban sanar más rápido. Y uno diría, chuta, ¿eso existe también en otras propiedades de los superalimentos, como llaman? Y creo que sí, en la ciencia nos hemos dado cuenta que hay que aprender de lo que llamamos los principios activos, que determinan de alguna manera el funcionamiento positivo de estos en el cuerpo. Hay uno que me encanta, que tiene que ver con el ají. El ají tiene una molécula que se llama la capsaicina, y la capsaicina, que es ese picor, el picante, el chile, ese ají sirve para tratar el dolor neuropático. Incluso actualmente se está estudiando para poder tratar algunos cánceres. Y probablemente los antiguos utilizaban el ají como un curativo, además de un rico niño, digamos. No pensar en el pebre con merquén, qué cosa más rica. Por lo tanto, hay avances que son extraordinarios. Los egipcios hicieron cosas maravillosas. Esto que está aquí, por ejemplo, es una prótesis que los arqueólogos encontraron en la cultura egipcia, una verdadera prótesis extraordinaria, que nosotros pensábamos que habíamos inventado recién, en la era moderna, pero no, estaba de antes. La curiosidad. La curiosidad. ¿Hay ejemplos modernos? ¿Solo nos va a hablar de la historia muy, muy lejana? Y no. La verdad es que existen ejemplos extraordinarios, como el que les quiero contar ahora. Estas dos personas que probablemente ustedes no conocen son unos científicos que se dedicaron a estudiar la acidez, las úlceras. Una cosa bien entretenida, porque a mí cada cierto tiempo en la consulta me pasa que llega un paciente que describe algo que probablemente a ustedes le ha pasado. Siento un dolor en la boca del estómago, como que me quema y de repente siento que me sube, y sobre todo me pasa cuando como empanadas. Y no sé qué es. Bueno, acabo de diagnosticarlos. Tienen úlceras o reflujo gastroesofágico y lo pasan pésimo. Y la verdad es que todo el mundo decía, bueno, se asocia el picante, se asocia el estrés, no te estreses tanto que te va a salir una úlcera. Pero ellos empezaron a estudiar el por qué sucedía esto. Y empezaron a tomar biopsias. Se dieron cuenta que cada vez que encontraban una biopsia con un paciente que tenía úlcera, había un bicho, una bacteria. Y dijeron, nosotros creemos que estas bacterias son las que producen las úlceras. Y todo el mundo le dijo, usted está loco. O sea, ¿cómo se le ocurre que una bacteria va a producir una úlcera? Si todo el mundo sabe que es el estrés, que es la acidez, tomar antiácidos, no antibióticos, ¿cómo se le ocurre? Vaya a estudiar medicina de nuevo. Pero ellos creían tanto, tan fielmente en que esta bacteria era la que lo causaba, que finalmente lo que hicieron fue, que es lo que hace un científico cuando tiene una duda, aplica el método científico. Y como no lograban conseguir a nadie, llegaron y tomaron un taquito de bacterias y se lo echaron para adentro. Esperaban que dentro de un tiempo se generaran todas estas molestias, pero no pasaron más de algunos días y empezaron a tener los síntomas de las úlceras. ¿Y qué fue lo que pasó? Luego de eso se trató con antibióticos e increíblemente se sanó, se curó. ¿Y por qué? Porque esta bacteria que ellos bautizaron como Helicobacter pylori se llama Helicobacter porque tiene una colita que da vueltas como un verdadero helicóptero que penetra la mucosa y la barrera y asienta en el estómago. Se llama pylori porque está en el píloro y produce que la acidez del estómago se transforme en un ambiente más neutro, produciendo amoníaco a través de una cosa que se llama el test de ureasa. Ya me estoy poniendo medio fome, estoy hablando mucho de términos técnicos. ¿Pero por qué les digo esto? Porque esa es la base que permitió que estos dos personajes, Barry Marshall y Robin Warren, se ganaran el premio Nobel de Medicina el año 2005, cuando yo estaba estudiando en la universidad. Yo estaba estudiando en una sala como esta y nos cuentan que estos dos científicos se ganaron el Nobel de Medicina. Lo que era realmente extraordinario, porque si bien cometió de alguna manera una imprudencia al inocularse esta bacteria, estaba tan seguro del resultado y tenía tanta curiosidad que estuvo dispuesto a arriesgarse. Y bueno, no lo mató, muy por el contrario, se sanó.
Esta historia se repite a lo largo de la ciencia durante prácticamente toda su existencia. ¿Y por qué? Porque cada vez que un científico se veía enfrentado a la duda de qué hacer para comprobar su teoría, se arriesgaba y trataba de demostrar su teoría. Y así existen miles de casos. Yo les traigo un ejemplo. Por ejemplo, Giuseppe Battista Grassi, que nadie lo conoce, por supuesto, por eso les traje una foto. Giuseppe Battista Grassi también se dedicaba a estudiar las tenias. ¿Saben lo que son las tenias o no? La lombriz solitaria. Si tiene una duda de lo que es una tenia o una lombriz solitaria, póngalo en YouTube también. Van a ver unas fotos no muy entretenidas, pero va a estar ahí. Y él estudiaba las tenias y se dio cuenta que en las biopsias de intestino se encontraban huevos de tenia. Entonces él tenía la teoría de que se transmitían por vía oral. ¿Y qué hace un científico cuando tiene una duda así? Se tragó los huevos de tenia. Sí, y no uno, 100 huevos de tenia. Y obviamente tuvo la tenia, después se trató, pero fue el que demostró a través de esta práctica que la tenia se transmitía de esa manera. Esto fue tan popular que todos los científicos de esa época jugaban como a quién se tragaba más huevos de tenia. Entonces, esto era bastante interesante, y de hecho casi que era como una especie de iniciación, digamos, en el estudio de la tenia, pero también era bastante asqueroso, entonces después dejaron de hacerlo. Pero existen estas cosas. Hay otros científicos, por ejemplo, Forssmann, Werner Forssmann, era un tipo que decía, mira, yo lo que quiero es tratar el corazón de la manera más directa posible. Y no darle un medicamento a una persona de manera oral o incluso intravenosa porque va a llegar a todos sus órganos y en otros órganos puede provocar otros problemas mucho más severos. Entonces, estoy tratando de arreglar el corazón y se echa a perder otro órgano. Quiero llegar directamente al corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Con un catéter, con una sonda que voy a meter por el brazo directamente hasta que llegue al corazón. Pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Lo voy a hacer. Se puso a conversar un día con una enfermera y le dijo, mire, usted me tiene que ayudar. Usted me da anestesia mientras yo me pongo la sonda. Y la enfermera le dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Mejor hagámoslo al revés, yo me ofrezco. No, yo me ofrezco. Bueno, finalmente se convenció a la enfermera, estaban en el pabellón y de repente no se dan ni cuenta y él mismo se pone la sonda. Y ya la enfermera tenía que apoyarlo y ayudarlo. Y avanzó decenas de centímetros hasta llegar al corazón y como si nada se pararon y fueron a la sala de rayos a tomarse una radiografía para ver que efectivamente estaba el catéter en el corazón. Esto que sin duda en su momento le provocó que lo echaran del hospital donde estaba y estuvo 13 años solamente trabajando en un hospital rural, en una posta rural, porque lo consideran absolutamente imprudente. Pero años después recibió el Nobel y lo consideraron el padre del cateterismo cardíaco, que permitió cosas como por ejemplo la angioplastía, que permite salvar la vida a un paciente porque logró dilatar las arterias del corazón. La verdad es que a lo largo de toda la historia de la ciencia y de toda la historia de la medicina siempre nos vamos a encontrar con personas que no tuvieron miedo a la curiosidad y a intentar incluso en ellos mismos el poder avanzar. Pero también tenemos que preguntarnos no solamente sobre los enigmas que siempre nos llaman la atención en la medicina o en la ciencia, sino que también en los viajes. ¿Qué viaje más entretenido, más entusiasmante que el descubrir un camino nuevo para llegar a las Indias? Un camino nuevo para poder encontrar nuevos mundos. Y tratando de llegar a las Indias entre el siglo XIV y el siglo XV, Colón, ¿dónde llegó? A un continente nuevo, a América. Pero hoy tenemos nuestro propio viaje a las Indias, que es el viaje al espacio. Porque se han puesto a pensar si el día de mañana efectivamente podemos llegar a Marte, ¿cuánto nos vamos a demorar? Aunque viajáramos muy rápido, nos vamos a llegar antes de 2 años. Y ustedes dirán, qué buena noticia, puedo ir, esperar 2 años, pero ojo, ¿cómo lo va a hacer usted durante 2 años estando en un transbordador si le da una apendicitis? ¿Cómo lo van a operar con gravedad cero? O si de repente en algún procedimiento tiene una mala suerte y se fractura, ¿cómo lo va a hacer para operarse? Considerando que para que los huesos puedan crecer y para que puedan consolidar necesitan de la gravedad.
los retos profundamente interesantes que devienen del estudio de la medicina espacial, sin duda, que nuevamente harán que muchos curiosos quieran poder trabajar para poder resolver esas preguntas. Los enigmas son tan abundantes como personas. Y yo les podría dejar algunos para que ustedes reflexionaran. ¿Se han puesto a pensar cómo lo hacen los sordos para poder pensar? Intente pensar sin palabras. ¿Cómo va a conceptualizar? Las personas que son sordas nunca han escuchado una palabra. Y sin duda, ¿qué piensan? ¿Cómo lo logran? ¿Ha reflexionado cómo llegan los pájaros migrando del norte al sur, del sur al norte, si nunca han conocido los lugares? ¿O cómo el salmón vuelve al lugar donde nació? ¿O se han puesto a pensar cómo es que logramos almacenar y guardar nuestros recuerdos? Incluso en lugares que no sabíamos que lo teníamos. Como por ejemplo cuando esto siempre nos pasa y sentimos un aroma que nos recuerda algo. El aroma al mote con huesillo. El aroma a pancito calentito, amasado. Que no solamente es lo rico con mantequilla, sino que nos dice mi mamá, mi abuela. El aroma incluso a leña que uno puede sentir en un invierno en Los Ángeles. Es interesante cómo sin darnos cuenta esos recuerdos los tenemos absolutamente guardados en lo más profundo de nosotros. ¿Van a haber situaciones difíciles? Vamos a tener problemas. Más de alguna vez, tratando de ser curiosos, vamos a tener algún fracaso, vamos a tener alguna dificultad. Pero lo importante es darnos cuenta que cuando estamos frente a una pregunta, siempre la respuesta va a generar más preguntas. Y aunque haya situaciones difíciles y podamos tener algún fracaso, hay que recordar lo que nos dijo Thomas Alva Edison. Cuando estaba trabajando para inventar la ampolleta, él lo que dijo es que se había demorado como 1000 veces. Y algunos dicen que había tenido 100 intentos fallidos. Él fue claro y categórico. No tuve 100 intentos fallidos. Fue un invento que requirió 100 pasos, 1000 pasos. Eso es lo que me costaba llegar a donde yo quería llegar. Aunque tengamos situaciones difíciles, siempre las preguntas son las que nos van a unir. Muchas veces las respuestas son las que nos desunen. Pero las preguntas generan más preguntas. La curiosidad es insaciable. Siempre vamos a querer saber más. Y quiero terminar con una frase, que es la que de alguna manera iluminó no solamente mi estudio en la universidad, sino que cada uno de los temas en los cuales yo trato de saber más, que es la frase de Albert Einstein. Lo importante, lo realmente importante, es nunca dejar de hacerse preguntas. Muchas gracias.